Bukele volvió a prender la mecha, y esta vez sobre un tema tan álgido y controversial como los derechos humanos y su aplicación a quienes transgreden las leyes, como aquellas personas decentes y ciudadanos que merecen respeto y consideración. En este sentido, en apenas 2 minutos, en una cuenta personal de Twitter, el presidente salvadoreño Nayib Bukele pide a la procuradora de su país reflexionar sobre los derechos humanos de los reos, pero que también deben tenerlo las personas decentes. En esta reflexión, Bukele también escueleó a la potencia del norte, asegurando que allá sí no existen, para nadie. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Nayib Bukele volvió a la polémica, esta vez en un tema tan trascendental como los derechos humanos, reconociendo que, si bien los presos deben tenerlos, así las personas decentes también, y con mayor fuerza, pues nadie se acuerda de ellos. Es así como a través de sus redes sociales, Bukele escueleó también a la potencia del norte, cuando critica y hasta condena abiertamente a aquellos gobiernos pobres que se atreven a poner orden y devolver la seguridad a su país, y los acusa precisamente de violar los derechos humanos. En este sentido, Bukele, el presidente más cool, volvió a enviarles también un claro mensaje a las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales, ONG, que le solicitan un mejor trato a los reos en las prisiones de El Salvador. En este contexto, el presidente manifestó que durante mucho tiempo, en El Salvador, se han vulnerado los derechos humanos de la población que no ha cometido delitos y que a ellos poco o nada los escuchan. Esto lo dijo el mandatario centroamericano en una reunión con la Procuradora General del país, Raquel Caballero, a quien le encomendó claramente que los derechos humanos no son solo para quienes están privados de la libertad. Fue así como Bukele exigió a la nueva funcionaria revisar los derechos humanos de la gente, sobre todo porque en ese país pasaron 30 años entre zozobra y una inseguridad atroz que los catapultó como uno de los países más inseguros del mundo. Al respecto, Bukele expresó que si eso no se hace, solo se estaría hablando de derechos de los delincuentes, y explicó que de por sí los presos tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad porque cometieron un delito. Y es que ante funcionarios de seguridad de su país y la nueva procuradora, el mandatario manifestó que su prioridad van a ser los derechos de la población honrada, porque son quienes no tienen derechos restringidos. Cabe recordar que Bukele ha logrado pacificar y devolver la seguridad a su país gracias a un exitoso plan aplicado a través del decreto de estado de excepción a finales de marzo, para endurecer la lucha contra las pandillas y que hasta el momento ya se ha saldado con más de 55,000 detenidos. Los resultados de este proyecto son innegables, tanto que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha expuesto los resultados de la iniciativa del presidente Nayib Bukele, defendidos como un gran éxito en los últimos meses. Es así como, según el gobierno, se han incautado más de 1.600 armas y más de $1.200 millones en activos, lo que le ha devuelto más progreso, más turismo y más inversiones a un país que hasta hace casi 2 años tenía 80% de pobreza. Bukele, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cuestionan los excesivos poderes que concede este sistema a las fuerzas de seguridad. Incluso el gobierno de Joe Biden ha sido especialmente crítico por este proyecto, a tal punto que el año pasado la Casa Blanca dio también el paso de sancionar a miembros del gobierno salvadoreño por presuntas negociaciones con el crimen organizado. El Salvador vive un estado de excepción que fue impuesto por el presidente Bukele para combatir a las pandillas,
El Departamento de Estado denunció el supuesto recorte de las libertades civiles y criticó la legislación que regula a la prensa que informa sobre el crimen organizado. No obstante, y cercano al cierre de su tercer año de mandato, Bukele ha logrado mantener un amplio respaldo por parte de la gente hacia su gestión y se ha convertido en el primer mandatario salvadoreño en mantener más del 90% de popularidad. Cabe destacar su determinación y su guerra contra las pandillas salvadoreñas, lo cual ha sido una de las principales banderas y la cual fue declarada por el gobierno luego de que las maras dieran de baja a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo. Esta situación prendió las alarmas y desde entonces se instaló un régimen de excepción en el país que ha permitido un fuerte despliegue policial y militar. Para Bukele, los que hoy le catalogan de incumplir con los derechos humanos tienen doble moral, pues en sus países las ejecuciones, la cadena perpetua y otras leyes sí estarían afectando sus derechos fundamentales. No obstante, no se preocupa por lo que digan, y en tal sentido ha dicho lo siguiente: que vengan acá y protejan a nuestra gente. Pueden llevarse a los pandilleros si quieren, se los damos todos, ha señalado el mandatario ante las críticas internacionales y especialmente de la potencia del norte. Pero Bukele ha ido mucho más allá. También ha enviado fuertes mensajes a los delincuentes, quienes han amenazado con volver a desatar una ola de criminalidad. Si lo hacen, Bukele les quitará las comidas de las cárceles y les suspenderá todo tipo de beneficios. Si nos vamos a la realidad y a las cifras, los datos oficiales dan cuenta de una reducción histórica de los homicidios en El Salvador. El gobierno lo atribuye a su plan de control territorial. Según la Policía Nacional, entre enero y diciembre del 2020, en plena pandemia, se cometieron 1.322 homicidios, lo que representa una reducción del 45% respecto al 2019. Estas cifras, que han ido bajando en beneficio del pueblo salvadoreño, son objetadas por supuestos defensores de los derechos humanos y por eso han acusado a Bukele. Sus enemigos internos le acusan también de la baja de 73 personas durante el régimen de excepción. Igualmente de casos de torturas y hacinamiento carcelario, de elementos que han tomado para denunciar al mandatario centroamericano ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos. En resumen, Bukele nuevamente se las canta de frente a Washington. O pensamos en derechos humanos para todos, o no habrá derechos humanos para nadie. Debe prevalecer la justicia, dice Bukele, pero sobre todo de los salvadoreños que quieren vivir en paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.